Os voy a hablar de lo que implica en este caso Neptuno en el grado 29 de Piscis. Neptuno es el regente, el planeta regente del signo de Piscis, y el próximo año estará entrando en el signo de Aries. Y este vídeo también va a ser en parte introductorio para que comprendáis lo que esto significa. Porque sin duda alguna nos viene, además, a partir del próximo año, los eclipses en los signos de Piscis y de Virgo. Y esto puede trastocar un poco la idea de lo que es real o no. La idea de lo que es verdad o no. Cuando un planeta está en el grado 29, se dice que está en su punto más fuerte, ¿no? Y estos grados, sobre todo el 29, representa el fin de un ciclo, pero también el renacer de algo, porque está a punto de entrar a otro ciclo. Especialmente entre Piscis y Aries, es una especie de resurrección. Piscis son en este caso, las aguas de la creación. Es como el líquido amniótico. Sabéis que lo que hace es rodear al embrión en el desarrollo, en este caso cuando una mujer está embarazada. Piscis representa esa especie de nada, oscuridad o aguas universales. Se habla de que la vida comenzó en el agua. Nosotros venimos de la oscuridad a la luz, es decir, desde esa especie de universo oscuro en el que no somos conscientes de nada de lo que ocurre afuera, cuyos sentidos están en parte bloqueados por esta experiencia cercana que es esa oscuridad, pero es también ese calor y esa sensación de paz. Un bebé dentro de la barriga de una madre no siente y padece como el resto, porque no tiene experiencia y no es consciente del mundo externo. Entonces, cuando el bebé llega a este mundo y lo hace de cabeza, eso es Aries, se encuentra con el reto de sobrevivir, de empezar a sentir agresión. Por eso Aries es un signo regido por Marte. Cuando uno llega a este mundo, lo primero que siente es frío y siente que le quieren quitar de esa especie de mundo perfecto donde uno se siente acogido y seguro en esa oscuridad hacia un mundo de conciencia de luz. Y cuando esto ocurre, el bebé empieza a sentir y se empieza a dar cuenta de que hay otra realidad. Y esa realidad no le gusta porque es desafiante, es un desafío en el que ya no estás tan seguro, en el que sientes frío, el que necesitas a los demás de otra forma, de otra manera, en la que estás indefenso, dentro de la barriga de la madre, se podría decir que más o menos estás protegido, ¿no? Pero una vez que estás fuera, no es igual. Entonces, cuando nos encontramos con Neptuno, entrando en este grado 29, y el próximo año, ya entrando en este caso en el signo de Aries, hay una mezcla entre incomodidad y una mezcla con iluminación, ¿no? La iluminación es llegar al punto, incluso al límite de este ser humano está completado dentro de este líquido amniótico y ahora hay que llevarlo a la luz, hay que sacarlo al mundo real. Todas las cosas que nos han estado ocurriendo en los últimos años pueden habernos llevado como sociedad y como seres humanos a un punto límite. Y ese punto límite de conciencia, especialmente con la energía de Neptuno, eh, en este grado 29 nos hace darnos cuenta de que las cosas no pueden seguir así. Esto también pasaba con Plutón en, en este caso en Capricornio, en el grado 29, y Urano en Tauro.
Entonces, ¿qué es lo que ocurre con este Neptuno en el grado 29? Que las cosas no pueden definirse bien. Piscis es el signo de los sueños, el signo más psíquico, más espiritual. Y aquí los conceptos son difusos, como cuando uno está en el sueño, presiente cosas, es un mundo onírico, pero no puede diferenciar bien lo que es la realidad de lo que es la ficción. También nos coloca un límite con respecto a la salud mental. Piscis representa la salud mental especialmente. La psicosomática. Como os he explicado en muchos vídeos, las emociones comienzan a desarrollarse de una forma más consciente en el signo de Cáncer. Tu primera fuente de relaciones, de emociones es tu familia, por eso nos marca tanto nuestras relaciones con la familia a medida que nos hacemos mayores. Luego estas emociones se llevan a un plano más personal cuando conoces a alguien y te enamoras, etcétera. Y estaríamos en la energía de Escorpio, cómo integramos lo que hemos visto en casa, viendo a nuestros padres o las parejas de nuestros padres, a nuestra vida íntima y personal, y eso es Escorpio. Y Escorpio nos obliga a purgar, a superar traumas o miedos si queremos que una relación funcione. Y cuando llegamos a Piscis, el Piscis es el subconsciente. A veces tenemos arraigados en nosotros sentimientos, emociones y patrones de comportamiento de los cuales no somos conscientes, ¿no? Y que llevan ahí mucho tiempo. Estos patrones son patrones emocionales. Respondemos con miedo, ira, frustración y muchas veces incluso nos enganchamos de ciertas cosas, consumimos ciertas cosas que nos hacen daño, precisamente por esto, ¿no? Porque es una forma de que este estrés, de que esta emoción de alguna u otra manera oculta pueda salir a la luz, encuentra alguna especie de válvula de escape. Entonces, cuando encontramos la energía de Neptuno llegando al grado 29, toda esta clase de emociones, ¿no?, relacionadas con qué es real y qué no lo es, esta iluminación espiritual y este intentar identificar qué somos o qué vamos a ser, este velo de si queréis decirlo así, del desconocimiento, empieza poco a poco a destruirse. Y como todo despertar, como todo niño que va a nacer, no es fácil integrar esa nueva información o esa nueva forma de ser o ese nuevo mundo en el que vamos a estar. Porque sería más fácil, entrecomilladamente, quedarnos en el pasado, en ese líquido amniótico, ¿no?, protegidos, pero lo cierto es que tenemos que seguir avanzando. Y la sociedad no va a pararse porque nosotros lo hagamos. Entonces, llegar a este grado 29, Neptuno coloca las cosas al límite. Esto hace que, primero, muchas personas pueden estar pasando por situaciones de estrés mental, intentar integrar sentimientos y emociones que han estado bloqueados durante mucho tiempo. Y esto lleva un trabajo personal enorme, porque uno siente que está en este punto de inmolación personal. Y también puede, de alguna u otra manera, estar vinculado especialmente a qué es lo que somos, ¿no? El cómo la vida virtual, o el mundo virtual, es a veces más real que el mundo real y viceversa. Hay trastornos relacionados especialmente con esta energía de Neptuno en el grado 29. Pueden ser la disociación o la desrealización. La desrealización es un síntoma psicológico que se caracteriza por la sensación de irrealidad o de extrañeza hacia el entorno y las experiencias cotidianas. Son frecuentes los sentimientos temporales de despersonalización y desrealización en aquellas personas que han sentido
en algún momento dado eh, se han expuesto a un peligro potencial letal, han consumido ciertas drogas, no descansan lo suficiente, se ven privados de sueños o de estimulación sensorial, han vivido maltrato físico, psicológico, emocional, han experimentado violencia doméstica, pero puede ser también psicológica, haber tenido progenitores especialmente negativos en su vida, enfermos o ausentes, y todo esto lleva a la mente sentirse desconectada del cuerpo, de sus propios sentimientos y sensaciones, y muchas veces hacia el exterior. Alrededor de la mitad de las personas afectadas se sienten de un modo o de otro, o desconectadas de sí mismas, y esa es la despersonalización, o del entorno, y es la desrealización. Y esto puede estar ocurriendo a muchos de vosotros. Esa sensación de no sentiros al 100% vosotros, porque no sabéis quién sois o quiénes vais a ser el día de mañana, o aquellos que no reconocéis el mundo en el que vivís, ¿no? ¿Qué clase de mundo es este? ¿En qué clase de locura estamos viviendo? ¿Qué sentido tiene todo lo que hay ahí afuera? A veces este sentimiento, el de despersonalización, se dice que se puede sentir como si estuviera en un sueño, sumergido en la niebla y sin tener esa sensación de realidad. El mundo parece sin vida o artificial, distorsionado. Los objetos pueden aparecer borrosos, la realidad no es del todo real y los sonidos pueden engrandecerse o ciertas, si queréis decirlo así, objetos, personas, situaciones pueden aparentar ser más grandes o más pequeños. Hay una sensación también muy extraña con el tiempo, pasa demasiado rápido o pasa demasiado lento. Esto está unido a los sentimientos de desrealización y despersonalización. Y lo interesante es ver que como colectivo muchos tenemos esta emoción o este sentimiento, esta sensación de qué mundo más loco, ¿eh? O qué somos, dónde estamos, el tiempo pasa demasiado rápido o no, está pasando demasiado lento, no he hecho nada o por el contrario estoy haciendo cosas pero al mismo tiempo no siento que esto avance. Y entonces estamos en esta Twilight Zone, como se dice, ¿no? En esta zona desconocida, porque este grado 29 de Piscis representa esto, esta especie de puerta hacia el conocimiento y hacia la luz, pero previamente a que al completo desconocimiento, al sentimiento de sentirse perdido, de no entender qué carajo está pasando alrededor. Si os habéis sentido así, o os sentís especialmente este año y el próximo así, es porque hay un punto en el que a la sociedad se la ha ido presionando con un montón de cambios, frustrándola hasta llegar, en este caso, a desmoralizar. Y en esa desmoralización hay un sentimiento de pérdida. Estoy perdido, no sé de qué va esto, no sé qué significa esto. Os diré algunas cosas más. Es por esto que mucha gente está intentando encontrar el porqué, ¿no? A través de una realización espiritual. Y esto no es nuevo. Cuando Neptuno estuvo en estos grados 29, antes de entrar en este caso, al signo de Aries, estuvo ya muy cerca de lo que fue la era de la iluminación, que los europeos tradicionalmente fecharon a comienzo de la muerte de Luis XIV en 1715. Algunos colocan esta era mucho antes, a través del discurso sobre el método de René Descartes, en el cual se hablaba de pienso, luego existo.
cuando estamos en el signo de Piscis, donde Mercurio está en este caso en exilio. Esto nos habla mucho de cómo el signo de Piscis es un signo sensorial, espiritual, con lo cual aquí los pensamientos claros no están. Por eso al llegar al grado 29 hay esa sensación de pérdida, de desconocimiento. Ese pienso luego existo es el tránsito de Neptuno desde el grado 29 al grado 01 de Aries. En el momento que la información, los primeros estímulos, la conciencia de alguna u otra manera se enciende, ¿no? Se aviva. Es interesante ver cómo en el anterior Neptuno, en el signo de Aries y pasando del signo de Piscis a Aries, se dio un avivamiento cristiano. Os dije que Saturno en el signo de Piscis iba a volver más a este conservadurismo cristiano, ¿no? La gente intentando volver más de alguna u otra manera a la tradición e incluso cambiando de religión o de creencias hacia el cristianismo. El avivamiento cristiano se produce cuando hay un mayor interés espiritual o una renovación en la vida de la iglesia, la congregación o la sociedad cristiana. Y los defensores de estos avivamientos lo que buscan es restaurar a la iglesia, ¿no? Una relación más fuerte, vital y ferviente entre Dios y evidentemente sus seguidores. El avivamiento cristiano, esta especie de movimientos de volver a este deseo espiritual de conexión con Dios, produjeron lo que durante los siglos XVIII hasta el XIX se fueron denominados en la sociedad estadounidense los despertares. Y es por eso que en muchos sitios en este caso, teorías de conspiración, etcétera, ¿no? Nos hablan de el gran despertar de la humanidad, ¿no? El ser conscientes de una serie de información que hay afuera, tecnología, cosas ocultas, porque hay que entender esto. Piscis es el signo de lo oculto, de lo que presentimos que hay, pero no sabemos cómo definir, ni somos conscientes de su totalidad. Entonces, la entrada hacia Aries comienzan nuevos movimientos de alguna u otra manera religiosos, espirituales, porque hay una nueva concepción del ser espiritual. Aries es el ser y Neptuno nos habla de este espíritu, ¿no? De este despertar espiritual. Pero como os he dicho, estos despertares espirituales no son algo nuevo. Ya en el siglo XVIII y XIX se dieron varios. El primer gran despertar surgió en Gran Bretaña y en sus colonias americanas en 1730 al 1740. Y el movimiento de avivamiento afectó básicamente al protestantismo. Y sus seguidores se esforzaron en renovar la piedad. Esto llevó sobre todo a los movimientos puritanos. Hay que entender que además ya a partir del 1800 empezó a ser más fuerte la idea del rapto, que es una posición escatológica propia de la iglesia evangelística, muy relacionada con el fin del mundo de los tiempos, en el que los cristianos evangélicos creen que antes de que venga el apocalipsis, con este juicio final, los buenos, los píos, ¿vale? Lo que harán es ser salvados. Serán raptados, ¿vale? Y salvados. Este grado 29 puede llevar Neptuno en el grado 29 a una ferviente adoración de Dios, pero también a perder literalmente el juicio o la cabeza por ideas religiosas, por ideas espirituales e incluso por teorías de la conspiración. Y os lo habla una persona que es especialmente conspiradora. Entonces, puesto que yo siempre soy consciente de que no tienes toda la información, no conoces todo lo que ocurre detrás, involucrarte al 100% por algo, por solo una cuestión de fe, muchas veces puede llevarte a perder la cabeza
Y esto ocurre, por ejemplo, con muchas personas a un nivel religioso se vuelven especialmente radicales o hacen de la religión todo su ser, todo su porqué. El segundo gran despertar ocurrió a principios del siglo XIX y los evangélicos de esta época en el norte de Estados Unidos fueron defensores de reformas que estaban abocadas o que apoyaban la abolición de la esclavitud, además de trabajar por la educación y la reforma de la justicia penal. Y es que fue un movimiento, este segundo despertar, muy relacionado con los derechos civiles. Durante la guerra civil, cada bando predicó con confianza en apoyo de su propia causa, utilizando versículos bíblicos. Esto puede llevarnos a ver cómo actualmente lo que vemos, por ejemplo, en Estados Unidos, ¿no? Es cómo se utiliza muchas veces la religión o las creencias, la fe, da igual que sean cristianos, musulmanos, sionistas, etcétera, cómo utilizan la gente todavía muchas de, si queréis decirlo así, de estas creencias religiosas y espirituales como una forma luego de luchar por el nuevo ser. Daros cuenta de que Aries es el signo de Marte, es uno de los signos guerreros. Es el héroe, es el guerrero. Y es un signo de líderes. Entonces, con Neptuno entrando hacia Aries, encontraremos nuevos líderes espirituales. Pero hay que entender también que quien nos lidera nos puede enfrentar a desafíos, y cuando no son desafíos a veces son guerras por cuestiones espirituales. Entonces depende de nosotros despertar a una conciencia más alta precisamente por esto, por cómo podemos llegar a ser manipulados por nuestra fe o por nuestras creencias. Y he aquí que el tercer gran despertar se produjo con Neptuno en este grado 29 entrando hacia Aries por allá por el 1850 e influyó en las denominaciones protestantes pietistas. Cobró fuertemente la creencia, la creencia postmillennial de que la segunda venida de Cristo ocurriría después de que la humanidad hubiera reformado toda la tierra. Y es muy interesante porque este movimiento estaba muy vinculado a la idea del evangelio social. Y por eso mismo estas cuestiones sociales ganaron fuerza. Y los movimientos misioneros mundiales de cara a esta parte 1850-60 volvieron a cobrar fuerza. El hecho de evangelizar. Surgieron además nuevas agrupaciones como el movimiento de santidad, los movimientos nazarenos, pentecostales o los testigos de Jehová. En ese punto, como os he dicho, son nuevos movimientos religiosos y espirituales. Pero también coincide con el surgimiento del espiritismo, la teosofía, de la cual si queréis saber más tenéis bastante información ahí afuera, sobre todo a través de las escuelas esotéricas que surgieron, sobre todo con Rudolf Steiner y con, en este caso, Elena Blavatsky. Ella explicaba, ¿no?, que la teosofía nos habla de reorganizar la sabiduría espiritual de toda la humanidad. Ella buscaba esto. Del mismo modo que la ciencia no crea las leyes que rigen la naturaleza, la teosofía busca esta verdad espiritual y busca darle sentido al porqué de los humanos en la tierra. La teosofía propone que todas las religiones surgen a partir de unas enseñanzas o tronco común y que todos, de alguna u otra manera, estamos conectados por esta especie de sabiduría común que ha sido oculta bajo el velo de doctrinas, religiones, etc., durante siglos.
Os puedo decir que durante esta época también se surgió lo que fue la telema y la ciencia cristiana. Fue una época donde la adopción de serie de causas morales como la abolición de la esclavitud y también dio el sufragio universal femenino fue bastante importante. Se creó la Unión de Mujeres Cristianas por la Templanza, movilizando a las mujeres protestantes para cruzadas sociales como el alcohol, la pornografía y la prostitución, lo cual desencadenó el sufragio universal. O sea, es bastante interesante el que el sufragio universal provino en parte de estos movimientos. Por eso la entrada de Neptuno en Aries y en este grado 29 es desconcertante, pero también tiene esta promesa del mañana. Quitaremos esta especie de velo de la realidad, descubriremos nuevas cosas que nos harán encontrarnos en otro plano de conciencia diferente, especialmente a un nivel evidentemente grupal. Pero en un mundo más físico, ¿qué nos encontramos? Seguramente la integración de la inteligencia artificial y por ello mismo la definición de lo que es el ser humano. La energía de Aries nos representa a un nivel de quién soy yo, es la identidad. El hecho de que Neptuno entre aquí nos habla de una nueva identidad espiritual, pero además, como lo hace con la energía de Saturno, Neptuno rige el mundo virtual, el que no es real, el que es una mimetización del mundo real. Por eso la energía de Piscis también rige el cine o la fotografía, porque son una reproducción del mundo real. Cuando el nodo norte entra en Piscis, cuando Neptuno está en Piscis, el nodo norte va a entrar en Piscis ya, en este caso, para febrero de 2025, pues lo que hay es una exaltación. Junto a ese Neptuno se van a encontrar en el grado 28 de Piscis, Neptuno conjunción al nodo norte. Hay una exaltación de este mundo virtual. Muchos van a despertar a verdades, incluso van a decir, no me creo que me esté diciendo esto. ¿Qué ocurriría si, yo qué sé, hay muchas teorías de conspiración, ¿no? Pero, por ejemplo, ¿qué ocurriría si nuestros jefes de gobierno, nuestros políticos, etcétera, no son lo que son? Tuvieran dobles, no fueran verdad, utilizaran máscaras, o algunos estuvieran muertos y lo que hemos estado viendo durante los últimos años fueran hologramas o imágenes creadas por inteligencia artificial. No somos capaces de saberlo. Actualmente sabemos lo que la inteligencia artificial puede crear de cara de alguna otra forma a las personas, al público común, pero lo cierto es que todos los inventos importantes en la humanidad han venido de la industria militar. O sea, la guerra es la que mueve muchas veces los avances en el mundo, aunque parezca una locura, es así. Y resulta que la mayoría de los inventos que tenemos hoy en día, en este caso el GPS, los drones, Internet, todos comenzaron dentro de la industria militar. De alguna u otra forma, este salto, ¿no? Está ahí. Y yo creo que nos encontraremos con Neptuno entrando en Aries con una revitalización o una nueva forma de definir lo que son las redes sociales, lo que es Internet, etc. Esto se debe también a que Plutón, al estar en disposición desde Acuario, supone una revolución intelectual, una revolución de, especialmente en los próximos años, de tecnología que no somos capaces a llegar a imaginar, que estaba oculta, que no querían decirlo públicamente, etc. Y esto nos coloca en un nuevo contexto, porque si el ser humano se encuentra con toda esta tecnología va a definir su modo de vida y por tanto su definición de quién es él va a cambiar. No voy a decir que Neptuno en Aries es el nuevo humano,
porque es Plutón en Aries. Plutón en Aries es el nuevo humano, pero se está creando las bases de esa nueva humanidad ahora, ¿vale? Y para ello primero necesitas cambiar esta conciencia. Existen los extraterrestres, podemos conectarnos a otras dimensiones. El ser humano tiene más dimensiones que esta física, hay alguna espiritual. Tal vez la ciencia pueda incluso llegar a probar muchas de estas cosas y llegarnos a un camino en el que, digamos, no estamos tan separados, ciencia y espiritualidad, como imaginamos. Pero mientras estamos nadando en estas aguas, en el grado 29, en la que desconocemos lo que será el mañana, y bastante tenemos con saber lo que hay en el día de hoy. Nos cuesta hacer planes a largo plazo o intentar imaginar nuestra vida en el futuro, porque nada se siente del todo real. Podemos huir a nuestros sueños, pero fuera, la realidad se desarrolla de una manera diferente. La fotografía comenzó en la década de 1830 en Francia. La historia de la fotografía por entonces se produjo a través de la divulgación del primer procedimiento fotográfico, que fue el daguerrotipo. Y a partir de la entrada de la fotografía en el mundo creativo y artístico, y esto también lo rige Neptuno, este mundo creativo, inspirador, se produjo el movimiento del impresionismo. El movimiento del impresionismo también está muy relacionado con, al entrar a la fotografía, los artistas tienen que redefinir qué es el arte, qué es la belleza, cómo pueden mostrar al mundo sus ideas, sentimientos o emociones. La inteligencia artificial puede llevar estas herramientas a muchas personas, pero es probable que muchas personas no sepan cómo expresar su yo. Así que cuando tienes una herramienta en las manos que se supone que va a ayudarte a poder expresar en un momento dado, si queréis decirlo así, historias, etcétera, realmente es esta parte más, si queréis decirlo así, expresiva del arte, del artista. Hay mucha gente que no tiene desarrolladas estas cualidades. Entonces, yo os digo, la inteligencia artificial puede parecer vertiginosa, sobre todo en el mundo del arte, por esa sensación de hacer más barato el trabajo del artista, ¿no? De evaluarlo más. Pero lo que pasó con el impresionismo es que si la cámara puede captar el mundo real, entonces lo importante es la forma en que yo estoy expresando mis emociones en el lienzo, ¿no? Entonces, cómo hacerle llegar sensaciones a la gente a través de lo que están viendo. No solo una foto perfecta, académica, de lo que estoy dibujando, ¿no? Sino cómo puedo expresar más allá de esto. Tal vez lo que se aproxima con la tecnología, en este caso de, si quieres decirlo así, evidentemente la realidad virtual, la inteligencia artificial, es básicamente lo que va a pasar. ¿Qué es lo que hace la inteligencia artificial? Utiliza las técnicas de los artistas. Como os he explicado varias veces, roba, porque es lo que hace, roba toda esta especie de, si queréis decirlo así, imágenes, banco de imágenes. Porque, a ver, la inteligencia artificial lo que tienes que hacer es básicamente alimentarla, programarla. Y para eso necesitas una fuente, una base. ¿Con qué la programo? ¿De dónde aprende? Entonces lo que hace es tomar las imágenes de todo el mundo para de alguna u otra manera alimentar estos algoritmos, etcétera. Entonces, ahora va a haber otra redefinición de lo que es el arte, porque ya no va a ser la técnica,
En un momento dado, el impresionismo lo que hace es cambiar de técnica, puesto que la fotografía puede representar la realidad, yo cambio la técnica para intentar expresar algo que la fotografía no puede. Entonces, en un momento dado, esta inteligencia artificial va a expresar la técnica del ser humano. Y entonces el artista tendrá que renovarse para ir más allá. ¿Qué es lo importante en el arte? Lo que estoy diciendo, ¿no? Lo que estoy expresando. Tal vez ese alma humana, esa emoción humanística, esa energía o esa expresión humana, ¿puede la tecnología replicarla? Esa es la cuestión. Nos encontramos, además de todo esto, evidentemente, con toda clase de desafíos. No solo con respecto a la inteligencia artificial, sino con otras cosas. Por ejemplo, Piscis es el signo en el que normalmente está más involucrado la idea de engancharse a las drogas o engancharse a algo negativo para olvidarse de la realidad. La realidad es tan dura, triste o desagradable que buscamos algún refugio en el que podamos seguir soñando. Neptuno, cuando entra en el grado 29, nos convierte en una sociedad de Lulu, de Illusional, como se dice en inglés, ¿no? En el que lo que hacemos es buscar toda clase de ideas fantasiosas, buscando manifestarlas, viviendo. Si la vida no es una película, hagámosla. Vamos a romantizar nuestra vida, vamos a vivir como si estuviéramos en una película, vamos a levantarnos cada día como si ya estuviéramos siendo eso o viviendo esa historia, porque uno busca a través de esta clase de ideas, ¿no? Este comportamiento, cambiar la realidad. Si el mundo externo no puede cambiar, voy a cambiar yo, creyéndome que el sueño puede ser real. Evidentemente, esto también implica, como os he dicho, mucho relacionado con las enfermedades mentales, con mucha gente perdida no sabiendo quién es, y por eso exalta todo lo relacionado con, en este caso, temas de no estar aquí más. No quiero decir la palabra porque ya sabéis cómo es YouTube, que lo acaba todo, pero es básicamente eso. Por eso se habla mucho de eutanasia, se puede hablar mucho durante este año y el próximo, normas y el intentar normalizar ciertas cosas de este tipo. Evidentemente muchos secretos. La casa 12 es la casa de los espías. La casa de la gente que ha permanecido oculta especialmente. Crímenes increíbles. Se dice que las personas que tienen energía en Piscis, sobre todo los grandes asesinos en serie, tenían mucha energía en Piscis. A lo mejor tenían en su jardín trasero 20 cuerpos, como quien dice, enterrados. Y habían pasado 30 años y nadie lo sabía. Porque Piscis tiene esta especie de energía de ocultar las cosas, de crear esta idea aparente de aquí no pasa nada, yo soy un tío normal, soy tu vecino del barrio de toda la vida, pero resulta que lo que tengo detrás en el jardín son 20 cuerpos enterrados. Entonces esto es propio de Piscis. Cuando Neptuno está en el grado 29, muchas de estas cosas que estaban ocultas cada vez se ven más claras, o muchos escándalos pueden pasar desde este grado 29 hacia el 1, porque la gente empieza a despertar, porque la información empieza a filtrarse, porque la fachada, la máscara, la ilusión, el espejismo empieza a romperse. Y mucha gente que ha estado ocultando muchas cosas, como os he dicho, Piscis es un signo que rige no solo el tema de las drogas, sino el tema de, en un momento dado, el desfase, porque todo es posible en Piscis. Piscis es el signo más mágico de todos.
porque representa la nada como tal. Y en la nada todo puede surgir o todo puede crearse, porque no está regido por ninguna cuestión de tabú. Os lo voy a explicar de una forma, a ver. En la oscuridad, en la nada, tú puedes crear cualquier cosa, porque nada está definido, no hay una ley, no hay un tabú, nadie juzga, nadie sabe, todo está oculto y por lo tanto todo puede ser. Cuando he visto alguna que otra encuesta por ahí, porque yo leo un poco de todo, como podéis ver, que hablaban sobre, por ejemplo, cuando se trata de la infidelidad, ¿no? El cómo propio también de esta energía de Piscis, la infidelidad. No penséis que porque tengáis mucha energía aquí necesariamente sois de este tipo de personas. No, pero hablo de que la casa 12, la energía de Piscis, representa mucho de este no hay barreras. Como no hay barreras, todo es posible. Y como todo es posible, ¿quién va a pararme? En la energía de Piscis no hay barreras. El hecho de que Saturno esté aquí, sí que las hay. En el sentido de Saturno es karma y en la casa 12 es la casa del karma. Que no haya barreras no significa que no exista el karma. Que no haya un precio que pagar de alguna u otra manera por hacer cualquier cosa de cualquier manera. Y eso también lo representa Piscis, el karma. Entonces Saturno aquí está trayendo mucho karma, especialmente a personas que durante mucho tiempo han tenido un comportamiento o han hecho cosas realmente degeneradas o desagradables. Y el hecho de que pase Saturno con Neptuno hacia Aries puede implicar arrestos masivos. Puede implicar también la digitalización de la identidad, el control más férreo, incluso de las fronteras, la deportación literalmente masiva de gente con la energía de Aries. Va a ser bastante interesante todo lo que venga, pero estamos en ese grado 29. Entonces, vuelvo hacia esa energía de Piscis. Con respecto al tema de la infidelidad, ¿no? Se hablaba de que se le había preguntado a un grupo de no sé cuántas, ahora mismo en el estudio, cuántos hombres eran, ¿no? Les decía, si había la posibilidad de ponerle los cuernos, ser infiel a tu pareja, sin que nadie nunca lo supiera, nunca, jamás, lo harías. Y había una gran mayoría, no sé si era el 70% de ellos decían que sí. No hay forma alguna de que nadie jamás se vaya a enterar. Nunca lo harías. Y la respuesta era sí, en la mayoría de los casos. Y es interesante porque también ocurría que en las universidades estadounidenses se hizo una encuesta algo parecida. Sobre si tuvieras la oportunidad de forzar a una persona en el plano físico sexual. No quiero decir esa palabra, pero podéis imaginar. Violar, os lo puedo decir así, sin la letra principal. Lo harías sin que nadie se enterara nunca, sin que no hubiera después ninguna consecuencia legal, sin que... Y 1 de cada 3 jóvenes en las universidades americanas, en la encuesta, ¿vale? Decía que sí. Entonces, cuando no nos ven, cuando hay oscuridad, cuando no hay límites, todo es posible. Todo es posible en un plano creativo positivo. Y por eso está el cine, y por eso está el arte, y por eso está la música, y por eso está esa parte que tal vez para mí es la parte más hermosa del ser humano. Pero también está toda esta parte degenerada al máximo. Entonces, Neptuno en el grado 29, a punto de entrar en Aries, nos hace más conscientes, como os he dicho, de que esta ilusión, esta máscara de algunas personas se caen y vemos lo realmente degenerados que son. Especialmente los famosos. ¿Por qué? Porque con la entrada de Plutón en Acuario, son la caída de los reyes, es la caída de aquellas personas que has considerado estrellas.
que has admirado, que son celebrities, y que empiezan a estar bajo esta lupa de, no, pero esta gente realmente tiene esta degeneración. Estas personas realmente no aportan. Estas personas no... eh, el problema siempre con Plutón en Acuario es que si quitas referentes culturales o de admiración, ¿dónde encuentras los siguientes? Puede ser caótico en ese aspecto. Ok. Y a veces incluso mediocre. Porque es la democratización a veces de... ¿Cómo decirlo? Mientras Leo es la identidad, lo que te hace único. Y Acuario es, pues seamos todos iguales. Pero en ese seamos todos iguales no hay nada personal. Y lo que hace a un artista es su ego, su personalidad. Si todos los artistas son iguales, pintan igual, hacen lo mismo, no hay nada personal que ofrecer. Entonces, también tiene su contraparte. Bien, evidentemente la entrada de el nodo norte junto a Neptuno el próximo año puede ser todo muy locurón. Hay un eclipse de luna en septiembre junto a Neptuno, que es el primero en Piscis, y que implica los 6 meses siguientes hasta la primavera, marzo de 2023. Y es una época que coincide con las elecciones americanas, coincide con locurón de muchas cosas que pueden salir o manifestarse y no tener claro qué es lo que ocurre. Se dice que cuando el nodo norte entra en Piscis y además en conjunción a Neptuno, hay más posibilidades de una pandemia, ¿vale? Más posibilidades de traer a la mesa otra vez algo por el estilo. Hay más posibilidades de, en este caso, de la pérdida de, como os he dicho, de la sensación de la realidad, avistamientos marianos, avistamientos religiosos, incluso ovnis, etcétera. Entonces hay como en este grado 29 este punto de literalmente flipar, de cosas que no sabes si estás en un sueño psicodélico o lo que estás viendo es verdad. Y aquí entraríamos a hablar en un momento dado a lo que os he hablado hace recientemente sobre el cambio en la iglesia cristiana, sobre las directrices, sobre cómo enfrentarse a las apariciones, etcétera. Y es que el Vaticano había publicado nuevas normas para el estudio de las apariciones en la iglesia católica para proceder, ¿no?, en el discernimiento de presuntos fenómenos sobrenaturales. Y es que, si no sabéis, el Vaticano tiene sus propios investigadores dentro de todo lo que es el fenómeno OVNI con respecto a, incluso si os lo digo así, esto es lo diré, los observatorios, eh, cosas por el estilo. Ellos tienen su propia gente en los observatorios, en este caso científicos de las estrellas, observatorios también de ondas. eh, Están metidos en todos lados el Vaticano. Y siempre se ha hablado de la posibilidad de qué ocurriría si hubiera vida allá afuera, ¿no? Etcétera. Entonces, estos vienen por aquí, ¿no? Pero también os recuerdo que tenemos de fondo la energía del proyecto Blue Beam. Y vais a decir, ok, para algunos, ¿qué es esto? Es una teoría creada por Seyer Monash y que describe que los eventos ufológicos o divinos son producciones elaboradas por grupos de poder como el gobierno de Estados Unidos o la NASA, y que tendrían como objetivo el control social mediante la histeria colectiva, la incertidumbre para establecer qué es real o no, y utilizarlo como una introducción a un nuevo orden mundial.
el grado 29 de, en este caso, Piscis, sí puede llevar a cierta histeria social por esa pérdida de el contacto con la realidad, el conocimiento de qué está pasando, qué ocurre. Y Monash comentó que el proyecto se implementaría en 1983 y que seguramente se completaría en gran parte en el año 2000. Evidentemente esto es una teoría de la conspiración, pero muchos de vosotros la conocéis, es algo de lo que hemos hablado. Y con esto de la inteligencia artificial, como os he dicho, la inteligencia artificial lleva mucho tiempo en poder de la industria militar porque proviene de ella. O sea, la inteligencia artificial no proviene de un pequeño taller con 4 informáticos. No, esto proviene de la industria militar. Y seguramente, puesto que ellos siempre tienen esta tecnología prácticamente 20 años antes de soltarla a la humanidad, esto significa que lo que estamos viendo es solo una pequeña parte de lo que ellos ya son capaces de crear. Y esto te hace plantearte si la mayoría de las cosas que has visto, mínimo en los últimos 10 años, son reales, han sido manipuladas o qué parte de lo que has visto es real o no. Así os lo digo. Entonces, por eso mi consejo para muchos es, cuando uno está en esta especie de las aguas nebulosas amnióticas de Piscis, hay tantas cosas que desconocemos que sería muy fácil decir, lucha, arriésgate, ve hasta el final con esta idea. Pero si desconoces todo el mapa, toda la situación, con Plutón en Acuario no solo van a salir inventos nuevos, tecnología nueva oculta y demás, sino que incluso muchas leyes de la física o cosas que creíamos a un nivel de ciencia que eran verdad, van a dejar de serlo. Y esto va a traer una nueva ciencia precisamente por esto. Y lo que os puedo decir es no os involucréis demasiado con la idea de tener fe en algo que después puede no ser del todo real. Es fácil utilizar a la gente a través de su deseo, porque claro, especialmente por el tema religioso, es fácil decirle a la gente, esta es la solución, esta es la respuesta. Todo lo que necesitas está en la Biblia, todo lo que necesitas está en el Corán, todo lo que es fácil caer en esa idea. Porque si alguien me da todas las respuestas, yo no tengo que pensar. Basta con que lo sienta y tenga fe y es suficiente. Entonces estoy a merced de que los demás piensen por mí. Y esto está ocurriendo. Esto está ocurriendo. Y os diré más. Para muchas personas, la fe a veces no está en un libro religioso, sino que está en los partidos políticos, los cuales la gente que ha votado siempre a la izquierda o siempre a la derecha no se dan cuenta de que todo esto es la misma morraña, porque todos trabajan para la misma élite. Da igual que votes al PP o al PSOE, por ejemplo, en España, a los demócratas o a los republicanos, porque al final el que controla a esta gente son los tíos que les pagan. ¿Quién les paga? ¿Quién tiene el dinero? ¿Quiénes son estas megacorporaciones? ¿Quién está detrás de la Reserva Federal? Etcétera, etcétera, etcétera. Entonces uno tiene esta idea de que está cambiando el mundo con su voto, pero solo está participando de este juego que está ya trucado. Entonces, la sensación de incertidumbre, la histeria social, el no saber quiénes somos, dónde estamos, qué estamos haciendo, puede llevar en un momento dado a la sociedad a cierto colapso, sobre todo en este caso mental. Por eso no me extrañaría que en un momento dado, si se fuera la red, si dejaran de... Si, por ejemplo, TikTok lo banearan por fin, si en un momento dado se cayera internet en varios países y no pudieras ponerte en contacto con ciertas personas, etcétera. Tenemos también lo de las tormentas solares, ¿no? La idea de las tormentas solares.
cómo el gobierno puede utilizar en un momento dado esta idea de las tormentas solares y de que se vaya toda la red eléctrica al carajo para utilizarlo como un señuelo para ser ellos mismos quien tiren todo abajo con la idea de no, pero esto ha sido una tormenta solar, pero resulta que no ha sido una tormenta solar, han sido ellos. Porque quieren introducir, sobre todo con Saturno y Neptuno en Aries, una sociedad más fascista y más controlada. Entonces, podemos llegar a este punto de histerismo social. Los jóvenes, a través de perder estas redes sociales, esta conexión constante. Pero en su parte positiva, porque todo, como os digo, tiene su parte negativa y positiva, ¿cuánta gente empieza a sentir que todo ese mundo virtual no es real? Y cada vez rechaza más las redes. Deja de seguir a más gente. Pasa menos tiempo en internet, porque este no termina por llenarle. La energía de Aries es una energía más presente y del yo. No está tan conectada a las redes como uno podría pensar. Plutón en Acuario nos habla de esta fuerza civil. Y Urano en Géminis nos hablará de hablar con el vecino. Amigo, ¿sabes qué es lo más radical? Hablar con tu vecino. Olvidarte del teléfono y quedar con tus amigos físicamente y verles. Entonces, la revolución puede venir con un cambio social, porque Plutón, allí por donde pasa, el signo por el que pasa, nos enseña lo podrido de la sociedad, ¿no? El Capricornio nos ha enseñado, especialmente con respecto a los gobiernos, la estructura social del éxito, el dinero, el poder, los políticos, etcétera, los gobiernos, las administraciones, etcétera, lo podrido que está el sistema en ese sentido. Pero cuando pase a Acuario, nos va a enseñar la cara negativa de los humanos, cómo nos hemos deshumanizado. Y puede surgir este movimiento por volver a conectarse más como personas. El cómo las redes sociales o la tecnología ha sido contraproducente para nosotros en muchos sentidos. Y este Plutón en Acuario entrará en cuadratura a Plutón en este caso en Escorpio, que es propio de los millennials. Y los millennials puede ser esta especie de puente, ¿no? En el que fueron los primeros que tuvieron una infancia más analógica, pero cuando crecieron empezó a ser más digital. Y esta crítica a cómo lo digital ha deshumanizado a la gente y la necesidad de volver de alguna u otra forma, daros cuenta de que Urano se exalta en este caso el signo de Escorpio. Entonces, nos vamos dando cuenta de esto. Y también el libertinaje sexual. Ya sé que esto suena muy extraño, pero os voy a explicar. La energía de Escorpio, Plutón es la gente de Escorpio, y toda la generación millennial es la más libre con respecto a romper tabús sobre la sexualidad, o sobre los problemas mentales, o sobre todo esto, ¿vale? Y todo lo que salió a partir de especialmente a partir de los 90 y de los 2000, hubo esta explosión de derechos en la comunidad LGTBI, y esto ha llevado a una hipersexualización de la sociedad, hasta el punto de que comienzas a ver a personas, sobre todo dentro de la comunidad gay, no estando de acuerdo con estas exhibiciones constantes físicas, especialmente hipersexualizadas, hasta el punto incluso de quejarse de lo difícil que es encontrar una pareja estable, seria o comprometida dentro del mundo especialmente homosexual. ¿Por qué? Porque todo se ha hipersexualizado. Todo es un lío de una noche. Todo es además una obsesión por el cuerpo físico, por la atracción sexual y demás, ¿no? Entonces, esto también forma parte de la cultura del hookah, que es básicamente todas estas apps de citas, ¿no? De que la gente se conoce pero no se conecta y lo único que tienen es algo de una noche, donde el mundo se utiliza los unos a los otros como algo consumista. Acuario es un signo relacionado fuertemente con los movimientos, en este caso LGTBI, pero también tiene esta parte asexual en él.
Marte y Venus aquí en Acuario no son precisamente los planetas que más funcionan a un nivel de atracción física. Acuario es un signo más humanista, le interesa más sus parejas. Plutón es el signo, os explico, Plutón es regente de Escorpio y Escorpio es el siguiente paso a Libra. Cómo nos comprometemos para pagar las facturas, cómo pagamos una casa juntos. Es el día a día como pareja de verdad. Libra es más las reglas del juego que nos ponemos. Pero Escorpio es la capacidad realmente para asociarte con alguien. A un nivel emocional, a un nivel económico, a un nivel de a todos los niveles. Y cuando Plutón entra en Acuario, la gente no es solo una cuestión de que pueda volverse más conservadora, pero la gente va a valorar más el necesito un compañero de verdad. Y Acuario valora dentro de las relaciones el humanismo, la solidaridad, la tolerancia y la intelectualidad. Si no estamos conectados, si no hablamos, si no hay nada que expresar más allá, si no podemos compartir, si no podemos empezar como amigos, si lo que quieres es saltar ya directamente a la cama, esto no va a ser. Entonces es una caída además de ciertas redes sociales y de ciertas apps, especialmente de citas y demás. Y es algo que vais a ir viendo. Entonces, Neptuno también está en esta parte de Piscis. Piscis representan los placeres en la cama, porque en este caso el deseo físico en este aspecto, ¿vale? Puede ser tomado como una especie de droga en el sentido de forma de inhibirse, ¿no? Por eso es una enfermedad también en ese aspecto. Uno puede engancharse a esto, como puede engancharse a todas esas imágenes o vídeos íntimos de... Ya sabéis a lo que me refiero, ¿no? Todas estas redes de vídeos dirigidos solo a esto. Y páginas dirigidas solo a esto. Y todas esas pueden, no voy a decir caer, pero cada vez puede ser más frío. La gente puede sentir como, tengo que dejar esto porque es una adicción. Tengo que dejar ver vídeos de este tipo porque cada vez me siento más deshumanizado o más solo. Entonces Plutón en Acuario entra un poco a cuestionar todo esto. ¿Qué es lo que nos hace humanos, incluso en el plano más íntimo sexual? ¿Qué nos hace humanos? La conexión con el otro, que va a un nivel con Acuario intelectual, porque Acuario representa aire, puesto que la energía de Piscis representa todo este exceso, como os he dicho, exceso a lo que nos hemos enganchado. Con Neptuno aquí, uno siente que ya no funciona el buscar esta idealización y engancharse a estos patrones conductuales. Y por eso la cultura del hookup, de las apps de citas, etcétera, se va a ir al carajo. No digo que pueda llegarse a renovar o cambiar de cara o intentar hacer algo de forma diferente, pero la gente lo va a dejar atrás, ¿vale? Porque la gente empieza a identificarse, a intentarse buscar en esa sensación. Daos cuenta de que socialmente, aquellos que me estáis escuchando y estáis solteros lo entenderéis, lo difícil que es encontrar pareja hoy en día, o encontrar una relación significativa, o compartir, o ver al otro no como una cartera o como un trozo de carne o sino como verle como un amigo, un compañero. Humanizarlo, humanizarlo. Y tal vez nos hemos dado cuenta de que la liberación sexual está bien con respecto, especialmente en la mujer, fue importante para que nosotras fuéramos de alguna u otra forma, controláramos nuestro cuerpo y nuestra sexualidad, fuera nuestra propiedad, ¿vale? Dirigiéramos nuestra propiedad. Pero como esto ha llegado también a una desinhibición, que en un momento dado lo que ha hecho es deshumanizarlo. No tomándonos en serio a la otra persona, sino como un objeto de consumo más. ¿Ok? Entonces, aquí voy a dejar este vídeo porque algunos de vosotros, ya sea este año o el próximo, os podéis sentir muy perdidos. Y quiero dejarlo como una especie de
si queréis decir así, videoguía, cuando sintáis que el mundo es abrumador. Las situaciones son tan locas que uno piensa, ¿qué carajo está pasando? Cuando uno no puede definirse, encontrarse, porque esto es parte del proceso de redefinición del ser humano, de la sociedad y de la conciencia. Aquí os dejo, gracias a todos por estar ahí, darle al like, suscribiros, dejarme vuestros comentarios. Os veo a todos en los siguientes vídeos. Muchas gracias.